Vladimir Putin es un hombre que ha cultivado una imagen de hombre de acción desde que se hizo figura pública. Todo comenzó desde que tan solo era un niño cuando peleaba en su bloque con las pandillas locales y practicaba artes marciales mientras soñaba con convertirse en agente secreto de la KGB. Entonces nadie, ni él, imaginaba que superaría sus propias expectativas. ¿Qué hay detrás de esa imagen de hombre fuerte? ¿Qué hace que fascine y aterrorice al mismo tiempo? ¿Cómo fue su vida y cómo ha llegado hasta este punto? Acompañadme a descubrir todos los detalles de su historia. Nacido de una historia de supervivencia. Todo comenzó el 7 de octubre de 1952, cuando nació Vladimir Vladimirovich Putin, el más joven de los tres hijos de Vladimir Spiridonovich, un recluta de la Marina Soviética, y María Ivanovna Putina, trabajadora de una fábrica. Pero es importante saber lo que sucedió una década antes de su nacimiento, cuando sus padres se encontraban luchando por sobrevivir a los 872 días de desgaste del cerco de Leningrado por parte de la Alemania nazi. Su padre se había presentado como voluntario para ir al frente en otoño de 1941 y los alemanes les tendieron una trampa. Fue perseguido y tuvo que esconderse de los nazis en un pantano, respirando solo a través de la caña de un junco. Mientras tanto, su madre se encontraba en un refugio donde le confiscaron a Víctor, su segundo hijo, para salvarlo de la hambruna. Su primer hijo había muerto a los pocos meses de nacer y el que todos conocemos aún no había nacido. A los pocos días de salvarse, el padre de Putin fue herido por una granada cuando se topó con un alemán. Un amigo lo llevó a cuestas y a todo riesgo al hospital, donde María lo encontró y este le cedió sus alimentos para salvarla de una muerte por inanición hasta que los descubrieron y le prohibieron las visitas. Cuando el padre de Putin fue finalmente dado de alta, reconoció el cuerpo de su esposa entre los cadáveres que trasladaban, paró a los camilleros y se dio cuenta de que seguía viva. Fue así como una década después nacería el Putin que todos conocemos. ¿Cómo se formó el Putin que todos conocemos? Existe una teoría que sugiere que este niño, como muchos de los descendientes de quienes sufrieron el desgaste del cerco de Leningrado, tiene una mutación genética especial que le otorga un alto sentido de la responsabilidad. Dicha teoría nace de un polémico documental ruso titulado Sangre cercada, dirigido por Eleanor Lukianova, y ha tomado mucha más fuerza ahora cuando vemos en lo que ese niño se convirtió. Vladimir Putin, nacido en un Leningrado aún marcado por el asedio nazi, tuvo una infancia plagada de dificultades. Era buen estudiante, aunque no sobresaliente, y poco a poco se fue convirtiendo en un luchador callejero astuto, pues amaba las artes marciales, el judo y el sambo, disciplinas que practicaba sin descanso y que le dieron varios trofeos, pero sobre todo le ayudaban a defenderse en una ciudad invadida por pandillas callejeras. Según su mejor amigo, podía meterse en una pelea con cualquiera porque no tenía miedo. A sus 16 años, Putin tenía un sueño: convertirse en agente secreto de la KGB. De hecho, ese adolescente hosco y combativo entró a la recepción alfombrada del cuartel de la policía política de la KGB y le preguntó a un desconcertado oficial cómo podía unirse a ellos. El agente le contestó que necesitaba haber completado el servicio militar o una carrera. Putin le preguntó qué carrera era la mejor y la respuesta lo llevó a estudiar Derecho. A los 18 años ya era un cinturón negro en judo y poco tiempo después, casi al final de sus estudios, su ambición fue recompensada con su admisión a los servicios de inteligencia soviéticos como oficial de la KGB. De la KGB a la presidencia de Rusia. Según los teóricos de la conspiración, Putin no parece haber sido un agente especialmente destacado, mientras que para otros era bastante bueno. Lo cierto es que estudió alemán y obtuvo un ascenso que habitualmente era reservado para la élite de la sociedad comunista, todo gracias a que conocía muy bien las reglas del juego y era leal a sus superiores. En el año 1985
obtuvo una asignación en la segunda oficina de inteligencia más grande de la KGB para trabajar en contrainteligencia en Dresde, en la Alemania Oriental. Según sus propias palabras, trabajaba en inteligencia política recopilando información sobre partidos y políticos, pero además niega las historias más exóticas que han surgido en torno a él y la KGB. Desde esa posición, Putin fue testigo de la caída del muro de Berlín y luego, más tarde, en 1991, dejaría la KGB cuando la Unión Soviética se derrumbó. Se cree que esa sensación de abandono cuando el sistema soviético no pudo respaldar su cargo, sumado a la gran liquidación de activos estatales durante los primeros años de la administración de Yeltsin, explican su obsesión por recrear una Rusia fuerte y una zona de influencia rusa. Y tal vez, en ese momento, cuando nació otra gran ambición, convertirse en presidente de Rusia. Putin regresó a Rusia y comenzó a trabajar para el alcalde Anatoly Sobchak en San Petersburgo, aunque algunos aseguran que fue asignado por la KGB para vigilarlo. Lo cierto es que, a pesar de que ese tema sigue siendo un misterio hasta ahora, Putin demostró ser un activo valioso para Sobchak y esa oportunidad le permitió ocupar una serie de puestos cada vez más destacados que lo llevaron a formar parte del círculo íntimo de Boris Yeltsin y lo convirtieron en su eventual sucesor, un espía convertido en el nuevo zar de Rusia. Putin, que desde su elección como presidente en el año 2000 suma más de 20 años en el poder, ha comparado sus acciones de los últimos años con las del despiadado conquistador Pedro el Grande. Según sus propias palabras, es su destino devolverle a Rusia lo que es de Rusia y fortalecerla, tal y como el zar lo hizo en la Gran Guerra del Norte. Y esa ha sido una declaración que ha provocado pavor desde Ucrania hasta otras naciones europeas porque temen una expansión rusa hacia el oeste o hacia los países bálticos, lo que Carl Bildt, el ex primer ministro de Suecia, llamó una receta para años de guerra. Putin tiene hoy 70 años y su aureola de líder fuerte sigue intacta, al igual que aquella fama de los que Putin de Leningrado eran duros de matar. Se cree que en algún momento tuvo intenciones de construir una relación positiva con Occidente, pero esa idea llegó a su fin en cuanto sintió que estaban tratando de aislar y degradar a Rusia. Desde entonces, ese joven que entrenaba duro para defenderse mientras soñaba con convertirse en agente y luego en presidente, parece haber olvidado las vivencias de sus padres porque está aplicando la misma receta al tratar a los ucranianos como una amenaza existencial. Los asesinatos de Putin en Ucrania y las acciones rusas son calificados por muchos como una intención claramente genocida y, según el derecho internacional, su anexión de Crimea en 2014 y su invasión a ese país en febrero de 2022 son absolutamente ilegales. Durante los meses que ha durado el conflicto en Ucrania, se han acumulado una gran cantidad de pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas bajo las órdenes del gobierno de Vladimir Putin. Las atrocidades han traspasado el campo de batalla, bombardeando indiscriminadamente zonas residenciales, destruyendo infraestructuras, provocando el traslado forzoso de ucranianos y atacando deliberadamente los refugios, las rutas de evacuación y los corredores humanitarios. Según ha declarado Vladimir Putin, detrás de la actual guerra están los intentos de Ucrania de unirse a la OTAN y las provocaciones de Estados Unidos al intentar arrinconar a Rusia, así como la presencia de nazis que amenazan a la población rusoparlante ucraniana. Según El Mundo, el asesinato de Putin es a la tranquilidad y a la paz mundial, pues en sus manos se encuentra la mayor reserva de armas nucleares del planeta y ya ha dicho que consideraría usarlas en caso de que cualquier país se atreva a amenazar la integridad territorial de su amada Rusia. Y bien, hemos llegado al final. ¿Cómo crees que será el final de la historia de este joven luchador callejero convertido en el presidente de Rusia? Su nueva ambición es restablecer el gran imperio ruso. ¿Crees que lo logrará? Déjame tu opinión en la sección de comentarios, dale like si te ha gustado y suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. ¡Hasta la próxima!